Saludos Famartacero y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy te voy a estar explicando el cómo poder hacer oro con un pícaro en esta zona de Corona de Hielo. Quizá algunos ya sepan de qué va este farmeo, pero en el título he puesto que se puede ganar hasta 1.000.000 de oro debido a un ítem que se puede obtener aquí y que pocos conocen, que se llama la hoja de la noche. Explicaré qué es lo que tienes que hacer y de esta forma poder ganar oro. No solamente con la mecánica que muchos sabrán que es el dado, sino también ese ítem y una prueba de que se ha vendido, aunque me tomó un poco de tiempo, pero los más antiguos del canal quizás sí se acuerden. Espero pues que te guste este video. Recuerda que tienes un sorteo de 2 meses de tiempo de juego, el cual acaba este 15 de julio. Si quieres participar, suscríbete, comenta y deja tu like, es completamente gratis. Hazlo, no muchas personas suelen suscribirse, me gustaría que lo hagas para apoyar el canal. Pero bueno, señores, dicho esto, pues vamos a estar empezando. Primero, si tú no sabes llegar a este mapa, recuerda que tienes un portal en Orgrimmar o Ventormenta que te lleva a Canto de Cristal al Dalaran. Después vas volando a esta ubicación. Es aquí donde está el típico farmeo de dados, ¿no? El pícaro tiene la habilidad de robar y le puede robar a cualquiera de estos bichitos del embate. De esta forma tú puedes obtener el juguete. El juguete no es muy caro hasta cierto punto, ¿no? Este tiene, bueno, un valor más o menos estándar. Suele valer de media unos 50, 80k que yo recuerde, y de todas maneras podemos ir viendo los precios. Pero lo más resaltante de este farmeo no es el dado, sino son estas cajas, las cuales también se pueden abrir con el pícaro, forzando la cerradura y simplemente pues abriéndolas. Ese sería nuestro objetivo principal, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como he comentado, uno puede ganar oro con el dadito sin ningún problema en la ubicación, pero cuando nosotros abrimos estas cajas hay una oportunidad de obtener el arma que ven en pantalla. Se llama la hoja de la noche. Ojo, no se confunden con la hoja del anochecer, que esa es otra cosa. O bueno, depende no del nombre, no creo que esta era la hoja del anochecer. El asunto es de que si bien hay dos espadas que tienen un nombre similar, la más cara es esta apariencia, que es de hecho un poco más bonita. Bueno, esta cosa vale casi 1.000.000 de oro. Y si se preguntan si yo la he vendido o si yo la tengo, sí, y la logré vender hoy. Por eso hice este video, porque justo logré venderla y de hecho la pueden ver en pantalla. Por cierto, el nombre es la hoja del anochecer, disculpen. Y bueno, ahí pueden ver el precio, ¿no? Entonces vamos a darle a obtener oro y ya en este reino tendría otro 1.000.000 de oro. Efectivamente, como pueden ver, tenemos 1.000.000 de oro porque se logró vender. Y bueno, ahora estoy buscando otra. Puede que haga un directo haciendo este farmeo porque necesitaré ahora otra de estas. Y simplemente tengo que darle a forzar cerradura constantemente a estas cajas, ya que en su interior puede caer el ítem. De hecho es aquí donde me cayó. Entonces, ¿cómo haríamos este farmeo? Como dije, aparte de venir con un pícaro de toda la vida, vamos a estar usando la habilidad de robar. Así obtendremos las cajas fuertes, forzamos cerradura, las abrimos y si tenemos suerte obtendríamos la espada. También creo que caía un vestido, aunque no era muy caro. Lo más resaltante sería la espada en cuestión y por supuesto el juguete, ¿no? De toda la vida, que solo tienes que venir con un pícaro para que funcione. Ahora, dato curioso, estos enemigos solo se les puede robar una vez, pero después de unos 5 minutos más o menos, 3-4 minutos, se les puede volver a robar. No tienes que derrotar al enemigo para nada, no se le vence, solamente le das a la opción y ya está. Si tú quieres sacar más oro, lo importante son las cajas, no el juguete, acuérdate de eso. Pero claro, el juguete es más propenso a que salga, de hecho sería lo más común, pero no lo que da más oro. Cuando tú terminas de abrir a todos los bichitos de la catedral, bueno, de chorearles, de robarles, pues te vas para este lado. Ojo que no me metí a la catedral, pero también tienes que hacerlo. Ahorita lo voy a hacer simplemente para que vean el recorrido. Nosotros tenemos que robar a todos los enemigos de esta ubicación. También todos los que se encuentran acá. Nótese que son bastantes. Nótese que son bastantes enemigos. Es por eso que después de robar a todos, a los que están volando no. Solamente los que están en el entorno. Que puedes ver que acá hay bastantes. Aquí también hay unos más. Después puedes venir a esta ubicación. Volver a subir. Irte por este lado. Irte por este camino. Irte por aquí. Y bueno, terminar con estos bichos de acá. Todos estos, cualquiera de estos te van a dar las cajas, te van a dar el juguete y ya simplemente tienes que seguir y nada más, ¿no? Es un proceso, como dije, muy pero muy sencillo. Ahora, por este apartado de aquí, ya sabes, tienes que meterte a la catedral. Yo no me metí, simplemente me olvidé. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahora, ¿no? Nos ponemos en invisible y vamos por este lado. Vamos por este lado, vamos avanzando. Igual puedes robar a todos los enemigos en el camino, como puedes ver.
simplemente es darle el botón de robar, es muy sencillo, ¿no? Como puedes ver, y vienes a robar para este lado, ¿sí? Te metes a la catedral y esos serían los últimos bichos que vas a tener que darles. Ojo que son bastantes, a cada uno le tienes que dar a robar. Pero bueno, recuerda que lo más caro es la hoja del anochecer, ¿no? Entonces ese sería lo más importante. Ah, un consejo, no toques a los enemigos. O sea, si los tocas te van a sentir y bueno, obviamente te van a detectar, ¿no? O sea, no te acerques tanto como para tocarlo. Un poquito de distancia, ¿no? Para evitarte problemas. Así que ese sería el video. La verdad estoy bastante feliz por haber vendido el artículo. Me sorprendió bastante cómo se logró vender ese precio. Bueno, el precio es normal. Lo que me sorprendió es que, bueno, se haya vendido. No es que necesitar el oro ni nada, pero 1 millón de oro no te viene nada mal. Entonces espero pues que les ayude también a ganar orito extra. Muchísimas gracias por haber visto el video, participa en los sorteos y atento por favor a las actividades, ¿sí? Cuídense señores, hasta luego. Chau.